Bueno, bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Un placer tener este nuevo encuentro de esta serie de reuniones en el marco del SBS Sessions. Esta va a ser la última del año en principio, esperemos que no pase nada raro y hagamos otra, pero en principio esta sería la última del año, que está bueno, ¿no? Para hacer un poco un balance de lo que ocurrió en este 2020 tan especial y especialmente ya ir proyectando el 2021. Parece mentira, arrancamos con esto en mayo, y ahora ya estamos llegando a diciembre, parecía que no iba a ocurrir más. Bueno, voy a saludar a Adrián Yar de Bullier, que está ya con nosotros, el economista jefe del Grupo SBS. Un placer, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, bien, un gusto. Bienvenidos a todos nuevamente y como siempre les digo, tenemos nuestro chat abierto, o sea que acá la idea es que mientras vamos charlando nos manden preguntas y yo a medida que vamos charlando voy haciendo las preguntas, no es que vamos a tener toda la charla y después todas las preguntas, sino que voy a hacer un poco y un poco. ¿Les parece? ¿Ok? Sí, Bueno, perfecto. fantástico, fantástico. Bueno, gracias. Y bueno, Adrián, arranquemos de una, si vamos dándole tiempo a la gente que se quiera sumar a hacerlo, pero ya arrancamos con los que han sido más puntuales. Lo primero es, bueno, ¿dónde estamos parados, no? Después de este año tan particular, tan especial de pandemia. Y finalmente, si estamos mejor o peor de lo que vos pensabas que íbamos a estar por ahí en el mes de abril o mayo, cuando uno proyectaba, bueno, ¿cómo cierra el año? ¿Estás cerrando un poco mejor o un poco peor de lo que esperabas? A ver, depende. En algunos ámbitos estamos un poquito mejor de lo que esperábamos, en algunos aspectos un poco peor. A ver, primero como visión tal vez general de lo que vivimos desde que arrancó la crisis, se podría decirme que en gran medida la dinámica de este año no se distanció demasiado de lo que esperábamos al inicio de la crisis, ¿sí? En términos de actividad, el golpe inicial que sufrió la economía estuvo bastante en línea con lo que modelamos allá por abril-mayo, cuando arrancó a verse la verdadera implicancia de todo esto. Y por ahora la economía viene rebotando bien a medida que se van levantando las restricciones, ¿sí? Más que nada impulsada por eh, todos estos factores transitorios que habían golpeado a un montón de rubros, ¿sí? Y básicamente relacionados con haber agarrado un día y haberle dicho a las empresas, bueno, a partir de ahora tienen que todos cerrar y no pueden producir más, y el efecto de haber ido gradualmente desandando eso y a medida, digamos, primero por el lado de los sectores productores de bienes, haber ido diciendo, bueno, ustedes abran primero y ellos fueron los que primero se recuperaron, industria, construcción y demás, y después haber recién arrancado un poquito más tarde con los servicios y por eso tal vez se vio que los comercios y el transporte tardaron más, pero en general una dinámica que estaba en línea con lo que esperábamos, que cuando uno la compara con la región, el golpe inicial que sufrimos nosotros fue un poco más duro que el de otras economías, pero hoy ya podemos decir que estamos con los números de septiembre, por lo menos, rebotando bastante parecido que otras de las economías de la región, excepto tal vez Brasil, que bueno, adoptó un enfoque bastante diferente y terminó cayendo bastante menos al principio y salió mucho más rápido después, y hoy es como la economía de la TAM que mejor se está desempeñando. En materia fiscal, te diría que está hasta ahora todo avanzando bastante en línea con lo que uno podía prever. Los dos principales drivers del año fueron el colapso de la recaudación y los grandes o enormes gastos de emergencia que fue introduciendo el gobierno en distintos momentos del año para poder capear un poco el temporal, tanto del lado de la oferta, ¿sí? de las empresas, como del lado de la demanda de las familias. Hoy el déficit primario está apuntando a ser un récord de más o menos 7 puntos y medio del PBI en el año. Eh, los datos de los últimos meses te muestran una cierta mejora ahí bien en el margen, eh, que si querés te sorprendió mínimamente al alza, digamos, o por el lado positivo, pero en general no te estás desviando demasiado de lo que nosotros esperábamos. En términos de política monetaria, bueno, como también se esperaba al inicio de la crisis, yo creo que esto no fue algo únicamente de nuestro view de SBS, sino que creo que fue transversal
a todo el mercado. Como se esperaba desde el principio, toda la brecha fiscal se financió con emisión monetaria. Ahí hubo un poco, me parece, un abuso de ciertas visiones con respecto a algunas como colchones o grados de libertad que dejaban las contracciones monetarias de años anteriores. Me parece que ahí se abusó un poco, pero de vuelta, o sea, por lo menos en nuestro caso esperábamos que la emisión monetaria fuera como el gran motor del financiamiento del gobierno del año, y esto te generó bastantes problemas en otros frentes. En términos de política financiera, capaz que ahí se vieron un par de desvíos, ¿sí? La reestructuración, que ya parece de otro año, pero pasó a mitad de septiembre, ¿sí? Hace menos de un trimestre todavía que se cerró esa reestructuración. En general fue, digamos, buena en cuanto a los objetivos que se lograron. Quien tuvo la valentía de seguir todos estos webinars a lo largo del año, recordará que cuando empezamos allá por marzo a discutir el tema de la reestructuración, hablábamos de la sostenibilidad de la deuda y todas estas cosas, y nosotros dijimos que se podían dar una serie de condiciones de pago que finalmente se terminaron cumpliendo. ¿Sí? La reestructuración estuvo muy en línea con lo que nosotros pensamos al principio. Sí se puede decir que se demoró más de lo necesario, me da esa impresión, pero al final el objetivo, digamos, se cumplió. Adrián, y te pregunto, sí. sí, la caída de la actividad. Viste, yo estoy viendo informes de bancos de inversión internacionales, vi el informe de la OCDE del otro día, que salió publicado en todos lados. Están hablando de una caída de la economía argentina entre 12 y 13%. Me parece como que se quedaron con algunos números viejos, y eso por ahí lleva a conclusiones cerradas. Viste, la OCDE sacó un informe que decía Argentina, la peor economía del mundo, la que más va a caer este año, y daba 12,9% abajo. No va a ser ese el número al final de caída del PBI. No, eso quedó un poquito desactualizado. Nosotros hoy estamos terminando de afinar los números que vamos a terminar mandando en nuestro mensual de mañana, y estamos esperando una caída del PBI del 10,5 puntos este año. En algún momento se especulaba con que Argentina, a ver, estamos igual entre las peores, ¿sí? Sí, Después sí, no es estamos para ponerse contento, revalorizados. no, no. Claro, no hay que No, ni festejar, hablar, ni hablar, ni no hay que hablar. festejar, ¿viste? Pero en algún Pero momento se especuló con que, por cómo venía la dinámica inicial, con que podíamos estar peor que los 2 o 3 peores países de Europa, ¿sí? En un momento, en uno de estos webinars también comentamos que se proyectaba que Argentina fuera la segunda peor caída del mundo. Eso, hubo algunos números que se corrigieron un poquitito al alza, sobre todo de lo que fue el golpe inicial, ¿sí? Se terminó corrigiendo un poco, y al final INDEC lo que nos dijo es, bueno, cayó muy fuerte la economía al principio, pero fue un poquito menos de lo que estimamos inicialmente. Eso ayudó a que, digamos, salgamos del lote de los 2 3 peores para estar igual firmes en el top 10, ¿no? Pero incluso, viste, salir de ese podio. sí, la crisis cambiaria de octubre, yo pensé que le iba a pegar todavía más a la economía respecto a los números que se van conociendo. Hubo un impacto, o sea, esa reactivación que se ve es como que se acható un poco, pero no llegó a impactar de pleno. O sea, no fue tan fuerte por ahí, porque en noviembre volvimos a una cosa un poco más estable. No sé cómo lo ves vos eso. Sí, a ver, hay que separar la dinámica del año de la actividad, me parece, en 3 etapas como claras, ¿no? La primera etapa bueno, olvídate de enero y febrero, que los podemos unir al 2019 y lo sacamos del 2020. Digamos, a partir de marzo y abril tenemos un cierre completo de la economía, ¿sí? Y un colapso productivo que se ve en todo tipo de indicadores, ¿sí? De todos los sectores. Un bimestre mayo-junio en el cual se empiezan a reabrir muchos sectores, todavía con muchas cosas cerradas ni hablar, pero se empiezan a reabrir los primeros sectores con protocolos razonables y demás, y eso provoca como un salto muy fuerte de la economía, o una recuperación muy fuerte de la economía en ese bimestre, en ese mayo-junio, y hacia adelante la flexibilización y la reapertura empieza a ser como mucho más gradual. Entonces empezamos a ver que de tasas de crecimiento mensuales de más o menos entre 7 y 9% entre mayo y junio, de julio para adelante empezamos a ver crecimientos de 1 o 2% mensual.
básicamente, ahí la fuerza que predominó fue la reapertura gradual de actividades, ¿no? Digamos, se fueron flexibilizando actividades y se fueron, digamos, generando protocolos que permitieron ir reabriendo, pero en general lo que se reabrió primero de todo fue como más fácil de organizar, por decirlo de alguna manera, que era mucho lo que era producción industrial y fabricaciones de bienes, que de repente se da en entornos con mucho menos contacto entre personas y ámbitos de laburo que capaz con menos gente que lo habitual, pero igual con un nivel de utilización razonablemente alto, se pudieron recuperar rápido. En esta última etapa quedan más los servicios, que fueron como más difíciles de reactivar, ¿sí? Porque, por ejemplo, todo lo que fue comercios, cuando todavía estaba en el pico de la ola de coronavirus, sobre todo en el AMBA, era muy difícil reactivar los comercios de cercanía cuando toda la gente iba a estar en contacto y el virus iba a expandir. Entonces, eso fue mucho más gradual. Es cierto que en octubre, especialmente en septiembre y en octubre, hubo un impacto de las tensiones cambiarias y toda la volatilidad financiera, pero hoy la impresión es que siguió predominando ese efecto más vinculado a ir levantando restricciones, ir agarrando nuevos rubros y diciéndole, bueno, vos que no podías producir, bueno, ahora podés abrir de nuevo, ¿sí? Todavía hay rubros que siguen cerrados, y eso hacia adelante te va a seguir funcionando como impulso en el margen, pero de vuelta, ya en noviembre, diciembre, digamos, los indicadores que estamos viendo de actividad, para diciembre no, obviamente no, pero de noviembre, ya se empiezan a mostrar un poquito más mixtos, ¿sí? En octubre la mayoría apuntó a que seguía la recuperación de actividad, pero con uno o dos que capaz te apuntaban para otro lado. En noviembre está un poquito más mixta por ahora la señal que estamos viendo, pero uno tendría a creer que hacia diciembre como que el efecto este transitorio de levantar restricciones va a quedar atrás y va a empezar a pesar mucho más el efecto permanente de la crisis, ¿no? Y la política de estabilización macro hacia adelante. Y en ese sentido, me parece que el tema inflacionario es el que aparece fuerte ahora, ¿no? O sea, creo que se está dando un poco el proceso que ustedes mismos venían adelantando en los informes semanales y mensuales, en el sentido de una recuperación a partir de la apertura de sectores, pero después iba a venir la ola inflacionaria. Parecía difícil verlo por ahí en abril o mayo, cuando la inflación era del 1,5%, pero me acuerdo que ustedes hablaban claramente de que íbamos a una inflación interanual del 50% más, que no está alejado de lo que hoy pronostica el REM. Entonces, ahora estamos con una Sí. inflación en torno al 3,5-4%, y eso me parece que va a impactar, ¿no? Porque Argentina es un país que depende básicamente de consumo interno, y con estos niveles de inflación va a ser difícil que pueda crecer el consumo en términos reales. No, sí, seguro. A ver, en general yo te diría que cuando comenzó la crisis, lo que más impactó en el escenario de inflación fue toda la presión real que implicaba una actividad colapsando con muchísimos rubros cerrados que obviamente ni siquiera iban a aumentar precios y no podían ni siquiera abrir. Eso pesó muchísimo en el inicio de la crisis. Se vio muy claro en los servicios, en los precios de los servicios que prácticamente no aumentaron, y nosotros siempre dijimos que cuando la economía se fuera normalizando, las presiones reales de una actividad colapsando iban a dejar de tener tanta fuerza y iban a empezar a pesar más los factores más monetarios. Tal vez nuestro video de inflación llegó 1 o 2 meses más tarde de lo que esperábamos en ese momento, más que nada porque yo creo que la cuarentena terminó siendo un poquito más larga de lo que nosotros pensamos inicialmente, pero en general lo que se ve es que hoy tenemos varios factores que apuntan a presiones subyacentes de inflación, más que nada originadas por expectativas y por excesos de emisión monetaria. Digamos, cuando uno mira los últimos meses, se ve claramente cómo la inflación se va acelerando, a pesar del ancla del tipo de cambio, de los amplios controles de precios que tenemos en diversos rubros, las tarifas que hace más o menos 14 meses creo que no aumentan, y que se amplió la cantidad de servicios que no pueden aumentar, y aún así la inflación fue aumentando o se fue acelerando, y eso creo que prueba dos cosas. Primero, que tal vez una de las sorpresas, entre comillas, que se podría decir este año, fue una política cambiaria que capaz se sostuvo
en un nivel o en una dinámica inconsistente por más tiempo del que uno hubiera pensado o deseado. Eso terminó generando mucho estrés sobre las reservas netas y terminó quitándole poder de ancla al tipo de cambio. Eso afectó las expectativas de inflación. Y lo otro que también impactó a nivel, digamos, de expectativas de inflación y demás, fue como, bueno, obviamente toda esa emisión monetaria que fuimos teniendo a lo largo del año, que básicamente, obviamente, alimentó toda esa brecha cambiaria y esas expectativas de inflación y Adrián, devaluación que estamos viendo ¿cómo hoy, te, ¿no? ¿y cómo te imaginas digamos, cómo va a seguir la inflación? ¿Cuál va a ser el proceso que va a tener la inflación en los próximos meses? Es decir, ¿vamos a seguir con este piso 3,5, 4 de acá para adelante? Mira, la impresión es que sí. Hoy, digamos, en lo inmediato, los indicadores de alta frecuencia que nosotros estamos siguiendo están mostrando una inflación de noviembre con bastante dispersión. Sí, hay algunos indicadores que dieron hasta tan bajos como 3, pero la mayoría está concentrado más cerca de 4, te diría, para noviembre, y en el margen muestran una inflación núcleo que sigue alta, que sigue arriba, en el rango de 3-4 mensual, cómoda. Hacia adelante uno tendería a creer que en diciembre esas presiones se van a mantener o incluso intensificar en algunos rubros. Recuerden que detrás de todo esto hay una actividad que gradual pero consistentemente se sigue normalizando, y hacia adelante, digamos, ya cuando uno empieza a mirar, que puede ser enero, febrero, marzo, el, el escenario que hoy estamos manejando es hacia una mayor aceleración, tal vez un escaloncito más arriba del que manejamos hoy, ¿sí? Hoy todavía estamos navegando en el rango 3-4, tal vez en el verano podamos navegar en el rango 4-5, digamos, mensual siempre. Y ahí me parece que juega mucho también lo que pueda suceder con la política cambiaria. Ahí el stock de reservas netas que está hoy manejando el Banco Central está bastante acotado, ¿sí? Y uno tendría a creer que al ritmo de venta de dólares y de caída de reservas netas que tuvimos en el último mes y medio, eh, está la estrategia de tratar de aguantar hasta fin de marzo está sujeta a riesgos considerables. Uno tendría a creer que parte de hacer un control de esos riesgos tendría que incluir, o un plan que controle esos riesgos tendría que incluir una tasa de devaluación más acelerada, sobre todo en el verano, ¿sí? O sea, vos ves que el tema cambiario Idealmente, sí. está, más allá de que ahora la crisis cambiaria aflojó y tenemos, digamos, el dólar informal en 150 más o menos y los dólares financieros entre 145 a 150, después de haber llegado a 195 el informal, vos ves que todavía el tema cambiario no está resuelto ni mucho menos. Ves que el tema de la poca cantidad de reservas sigue siendo una cuestión fuerte. A ver, ahí el gran termómetro es la dinámica de las reservas netas, y si bien se moderaron las ventas, es cierto que muy en el margen las ventas se moderaron y que los reportes de los traders de los últimos días sugieren que esa dinámica más o menos se mantuvo, que efectivamente hay cierto oxígeno en el margen. El stock de reservas netas está en niveles muy bajos, eh, y la dinámica sigue siendo declinante. Acá hay que tener en cuenta que en la recta final del año, ¿sí? En la segunda mitad de diciembre sobre todo, y en enero, vamos a tener un factor que va a ayudar a disimular las presiones, que es el aumento estacional de la demanda de dinero. ¿Sí? Eso se da todos los años, es una cosa que se da por cuestiones propias de la estacionalidad, de que a fin de año, digamos, tenemos fiestas, gastos de Navidad, gente que se va de vacaciones y demás, bueno, que llevan a que haya más demanda de pesos, y esos efectos te pueden ayudar a disimular un poco las consecuencias negativas de toda la emisión monetaria que va a haber, pero también tengan en cuenta que, primero, para cerrar el año fiscal, vamos a ver mucha emisión monetaria cuando se confirmen los números de cierre de noviembre, ¿sí? Que eso va a ser en los próximos días, entre hoy y mañana.
Y también en diciembre, porque digamos, siempre recuerden que, más allá de que este año fue muy raro, porque hubo mucho gasto de emergencia en el segundo trimestre, lo normal es que el peor bimestre fiscal sea el último, noviembre-diciembre, y ahí hay mucho déficit y hay mucha emisión monetaria para financiarlo. Entonces el año va a cerrar con mucha emisión, en parte disimulada por este aumento de la demanda de dinero, pero ojo que cuando arranque febrero, hacia el fin de la primera quincena, ese efecto estacional se empieza a revertir, ¿sí? Toda esa suba de diciembre de la demanda de pesos se transforma, se revierte primero y después se transforma en una caída fuerte. Se han Entonces vamos cometido, a terminar. sí, Adrián, ha habido errores, digamos, que se han repetido lamentablemente, ¿no? En ese sentido, porque enero, varios años, si uno repasa los últimos años, hubo varios años donde enero arranca muy calmo, e incluso el dólar va hacia una tendencia bajista. Y eso envalentona a los bancos centrales, es decir, viste, el presidente del Banco Central de turno, porque le pasó a varios, ¿no? No solo Sí, a... esto es transversal a distintos gobiernos y distintos presidentes de bancos Entonces centrales dice, de esos distintos gobiernos. claro, tenemos margen, el dólar está tranquilo, pudimos bajar un poco la tasa, sigamos con esto que vamos bien y después se viene el sablazo, ¿no? Esto ha ocurrido muchísimo, no sé Sí, ahora, es muy habitual, es muy habitual. está en esa Nosotros siempre en esta época del año empezamos a hablar mucho y a machacar con esta idea de ojo con la trampa de febrero, ojo con la trampa de febrero, porque toda esta emisión de fin de año, cuando cae, digamos, hoy está más o menos contenida porque aumenta esa demanda de pesos, pero cuando llega febrero resulta que la demanda de pesos se cae, pero la emisión queda, ¿sí? Entonces de repente se genera un exceso de liquidez que en el muy corto plazo es muy habitual que las autoridades lo confundan con eh, una mejora de las expectativas de inflación y de devaluación y digan, bueno, acá hay una mejora de perspectivas, por eso las tasas caen, y el tipo de cambio todavía no reaccionó, digamos, caen las tasas y el dólar se quedó. Eso significa que estamos mejor y que, bueno, podemos ir a una política más expansiva. Y eso todos los años, digamos, si se agarran diarios de esa época, van a ver que todos los años genera problemas. Este es uno de los riesgos de la estrategia cambiaria que está implementando hasta ahora el gobierno. Espero que prevean ese movimiento estacional para que no nos pase de vuelta en 2021. Adrián, acá hay una pregunta sobre inflación. ¿Qué esperas que pase con las tarifas? Porque eso obviamente también va a influir en la cuestión inflacionaria, sobre, digamos, en la primera parte del año, sin lugar a dudas. Y creo que en la medida que la inflación, esto lo empiezo a contestar yo y te paso la posta, pero me parece, y aparte por las señales que ha dado el propio gobierno, en la medida que la inflación tenga este piso de 4%, el ajuste de tarifas va a ser lo mínimo indispensable, ¿viste? O sea, ahora viene el tema de telefonía celular, internet, todo eso, ¿viste? En enero, y van a tratar de que sea mínimo, no el 20% que piden las empresas, sino mucho menor, y después luz y gas también, van a tratar de que sea, ¿viste? No congelar totalmente, pero que sea muy chiquitito, porque si no, va rápidamente al índice de inflación eso. Sí, a ver, yo me mantengo bastante escéptico con respecto al tema de los aumentos de tarifas, por dos razones. Primero, a ver, la dinámica fiscal de este año obviamente fue muy mala, pero es muy importante tener en cuenta que la mayor parte del déficit del año respondió a cosas que son en principio transitorias, como el colapso de la recaudación por la caída de la actividad y los gastos de emergencia del coronavirus. Entonces, el colapso de la recaudación se va a ir, ya se está revirtiendo, eso ya lo vimos, y se va a seguir revirtiendo a medida que la actividad repunte. Y después, digamos, la llave para que los gastos de emergencia que nacieron como transitorios con la crisis no se transformen en permanentes la tiene el gobierno, con lo cual ahí hay dos factores que te permiten pensar que el déficit que subyace a todo esto es mucho menor que 7 puntos y medio. Nosotros creemos que anda por la zona de 3%, 2,5%, y que el gobierno va a usar algo de ese colchón, digamos, que ellos consideran que hay para un impulso fiscal hacia la elección, y por eso ellos hablan de 4, 4,5, pero digamos, hay margen. Yo creo que parte de ese margen se va a usar para efectivamente minimizar los aumentos de tarifas. Recordad que inicialmente se habló de que los aumentos iban a ser en enero, siguiendo la inflación,
y que iban a ser orientados para tener mayor impacto en los hogares de mayores ingresos. Después empezó a hablar de, bueno, que eso estaba revisándose, que tal vez los aumentos llegaban en abril. Yo tiendo a creer que, salvo que realmente la situación fiscal sea más apremiante de lo que creemos hoy, se va a tratar de no mover demasiado O sea que tarifas. una parte del aumento del gasto que tendrían margen para hacer por ese colchón, que entiendo, digamos, o sea, el colchón viene de no seguir con los planes relativos a la pandemia y al mismo tiempo una mejora de la recaudación. Eso te va a hacer bajar fuerte el déficit primario de este año si dejaras todo igual. Entonces tenés un colchón como para que haya más subsidios, que el gasto aumente por el lado de los subsidios. Sí, o sea, cuando uno ve, a ver, yo preferiría que ese margen para llegar a un 3% del PBI se trate de alcanzar, pues sería un paso muy importante para estabilizar la macro, no solo el año que viene, sino hacia adelante. Pero cuando uno mira las señales del presupuesto, yo tendería a creer que justamente esa distancia que hay entre los 4,5 puntos que presentó Guzmán y los 3 puntos que uno cree que se podrían alcanzar, es justamente un impulso fiscal clásico de año impar, y ahí yo creo que parte de ese esfuerzo, si querés, o ese impulso al gasto va a ir a tratar de contener los aumentos de tarifas, ¿no? Yo creo que sí. Y segundo, la otra razón por la cual creo que eso va a suceder, o que el esfuerzo va a estar en tratar de no aumentar tanto las tarifas, tiene que ver con la visión que el mismo gobierno tiene sobre el fenómeno inflacionario, ¿sí? Ellos son muy defensores de una visión de lo que se llama tradicionalmente inflación de oferta o inflación de costos, que básicamente lo que trata de explicar es la inflación como un fenómeno que llega por aumentos de costos de las empresas, le hace salarios, tipo de cambio y tarifas. Esa es como la visión tradicional. En esa visión, obviamente, aumentar mucho las tarifas es dar un impulso muy importante a la inflación, y ahí es donde hay otra señal o otra pista de que tal vez no lo van a querer hacer, sobre todo pensando que el punto de partida del verano ya marca una inflación relativamente o bastante alta, ¿no? Sí. Acá te preguntan por el dólar. ¿Qué espera? Ahí ya, viste, le doy paso, digamos, dejamos de lado el economista y pasamos al gurú, ¿no? O al tarotista. Pero, ¿cómo Sí, ves espera que esto? voy a buscar el mazo de cartas. No, a ver. Claro, yo creo que el dólar, ahí la pregunta es, digamos, parece difícil que esa brecha que tenemos hoy se achique mucho, que es un problema realmente tener una brecha tan amplia, aún con la caída que tuvo el dólar financiero. Pero bueno, también el tipo de cambio hoy financiero, no el oficial, es alto, digamos, para los últimos años de la Argentina. Si uno hace una regresión de donde estamos parados, hoy Argentina está regalada en dólares. Sí, a ver, eh, varias cosas. Acá creo que ya entra en juego dos variables, ¿sí? Primero, la evaluación que pueda hacer cada uno, tanto el gobierno como nosotros, de la factibilidad de llegar a la elección del año que viene en la misma, manteniendo la dirección que traemos hasta ahora. Esa es como la primera variable que hay que tener en cuenta. Eh, y la segunda es el trade-off que enfrenta la política, ¿sí? Tal vez el año que viene ahora es el que mejor refleje el trade-off que tiene este gobierno y Argentina entre el corto y el largo plazo, ¿sí? Porque ahí básicamente el gobierno lo que tiene que pensar es qué es lo que está dispuesto a sacrificar para pelear una elección de medio término, sabiendo que eso después puede condicionar su elección presidencial, digamos, 2 años más tarde. Ahí el ejemplo del gobierno de Macri de repente debería ser bastante ilustrativo de cómo, de lo que está en juego en estos trade-offs, ¿sí? Y por qué eso es importante, porque yo creo que el primer factor, ¿sí?, la conciencia o la evaluación que se hace con respecto a la factibilidad de llegar a este ritmo, es clave para saber si el gobierno cree o no
que puede llegar a tener que hacer algo costoso políticamente, obvio, más cerca de la elección. ¿Sí? Entonces, si la evaluación es que a este ritmo es muy difícil llegar a octubre, ¿sí? Entonces la conclusión es, bueno, acá hay que hacer algo. Y si acá hay que hacer algo, la segunda pregunta es clave, la segunda pregunta del timing político. Dado que hay que hacer algo, ¿cuándo me conviene hacerlo? Y bueno, si hay que hacer algo, te conviene hacerlo ahora. Entonces, yo creo que en un par de meses, tal vez en algunas semanas, digamos, yo creo que el equipo económico puede llegar a entender o a apreciar los riesgos de otra manera. Me parece que es muy riesgosa la estrategia que tenemos hoy, ¿sí? Yo lo veo con una probabilidad muy alta de tener que recalibrarse a 3-4 meses de la elección, como viene hoy, ¿sí? Y eso obviamente es un riesgo enorme. Yo tiendo a creer que es muy poco probable que esto no tenga que ser recalibrado antes de la elección, y por eso tiendo a creer eh, que el timing ideal para hacer eso es entre enero y marzo. ¿Sí? Claro, ahí está digamos, aparece el recuerdo, si querés, de aquella devaluación del 2014, ¿no? Yo creo que lo más cercano a lo que estamos viviendo hoy y lo que se podría llegar a hacer es una devaluación controlada como la de 2014, que generó un salto discreto del tipo de cambio de 6,50 a 8, ¿no? Eso fue una Sí. devaluación del 20% más o menos. Pero yo pienso que no están dispuestos a hacer eso. O sea, creo que no. O sea, No, a ver, yo tiendo a creer que... dejar llevarlo. En ese momento, perdón, Adrián, los 6 pesos con 50 era un tipo de cambio mucho más bajo que los 82 de ahora. Entonces, es como que había mucha Sí, más presión. pero, a ver, primero A ver, hay una trampa con el tema de mirarlo en términos reales, ¿sí? Que básicamente lo que tiene esa trampa o lo que esconde la brecha hoy es una expectativa de inflación mucho más alta hacia adelante, ¿sí? Entonces, por qué tenemos la brecha que tenemos? Bueno, digamos, por un montón de razones, pero principalmente porque tuvimos un montón de emisión monetaria que se reflejó en el tipo de cambio financiero, pero que el central no convalidó en el tipo de cambio oficial, ¿sí? Entonces ahí fue surgiendo una brecha. Esa brecha, tarde o temprano, se va a, digamos, sincerar, ¿sí? O porque las reservas netas van a seguir cayendo y el tipo de cambio oficial cada vez va a perder más poder sobre las expectativas como ancla nominal, y los precios van a empezar a seguir un poco más a las cotizaciones financieras, o porque el Banco Central empiece a convalidar una mayor tasa de devaluación hasta que eventualmente esa brecha se cierre. o Ahora, sea, yo Adrián, no creo perdón, que... vos el status quo actual decís, pará, esto me hace ruido. O sea, esto de, a ver, ¿cuál es el status Sí, quo? así como está complicado Hoy, que resista. Hoy estamos con una inflación crucero del 4%, un aumento del dólar oficial de en torno al 3 al 4%, el Banco Central que no puede ganar reservas, pierde, de hecho pierde, a un ritmo menor pero pierde, y bueno, llegar así, viste, estirar esto hasta abril, mayo, que empiezan a llegar los dólares de la cosecha gruesa. Y Sí, ahí sí empezar a recomponer mejora la situación. y agregarte que ese oxígeno que se está consiguiendo en el margen este mes también está sostenido sobre mayores En este restricciones abono. a las importaciones, ¿no? Entonces, eh, varias cosas. Primero, yo creo que es posible evitar una devaluación de salto, ¿sí? Cada vez que se siguen perdiendo reservas se vuelve menos probable, pero todavía es posible. Pero eso requiere acelerar mucho la tasa de devaluación, ¿sí? Eh, digamos, aceptar algunos meses de devaluaciones del 5 o 6% mensual, si no más, ¿sí? Pero ¿qué te permitiría hacer eso? Primero, bueno, moderar la pérdida de reservas bastante, ¿sí? Y obviamente que vendría a convalidar también cierta aceleración de la inflación en el margen, pero eso, digamos, como les decía antes, tarde o temprano te llega. Pero te serviría para, primero, acortar bastante la brecha
antes del inicio de la cosecha gruesa, tal vez complementado con alguna mejora en la ecuación de tasas de interés versus tasa de devaluación, ayudando en el margen a que las exportaciones se liquiden más rápido, digamos, pero también te ayudaría mucho en el margen a poder empezar a relajar los controles. Los controles comerciales de facto que hoy tenemos, que tal vez son esas restricciones a las IMPO que no se ven tanto en el día a día, porque son, digamos, muy micro de cada sector, pero que si en el margen se pudieran relajar, entonces el desempeño de la actividad hacia la elección también podría ser un poco mejor. Entonces, ahí me parece que ese es un escenario que en breve las autoridades lo van a evaluar, si es que no lo están evaluando ya, eh, porque básicamente, si bien genera cierto deterioro de algunas variables reales que después va a haber que recuperar, te permite generar una sensación de un poco más de estabilidad sin el efecto, digamos, disruptivo de la devaluación de salto, ¿no? Sí, sí, yo tengo dudas sobre lo que vos decís, sobre todo por el tema de que ellos primero no quieren convalidar un aumento tan rápido del dólar, porque eso va a la inflación, más todavía de lo que hay. Y también tiene la herramienta del cepo, ¿viste? Decir, bueno, che, si esto se complica hasta abril o mayo y cierro más, todavía hay margen. No, Bueno, y eso, te dicen, a acá ver, tenemos, eso es, todavía hay récord de importaciones, que es una cosa increíble, o sea, por un lado hay muchos que se quejan que no pueden importar, pero después los números muestran récord 4.000 palos de importaciones por mes. O sea que ahí todavía es como que hay bastante tela para cortar, parecería. sí, a ver, ahí es muy importante también tener en cuenta el trade-off que ellos están enfrentando, ¿no? Es cierto que ellos tienden a no querer convalidar un aumento en la tasa de devaluación porque, digamos, es habilitar el canal de transmisión desde la emisión hasta los precios de forma más directa, digamos, pero si uno mira en el margen lo que estuvieron haciendo en las últimas semanas, están convalidando una mayor tasa de devaluación. O sea, nosotros veníamos en la zona de 2,5, y el último mes, con el saltito de inflación de octubre, ellos también empezaron a convalidar una devaluación más alta en noviembre, ¿no? Con lo cual, ahí hay una respuesta a esta dinámica. Yo creo que la prioridad por la forma de pensar y de sentir del equipo económico es como tratar de no generar más shocks, ¿no? Como que la economía ya viene de 3 años de golpes de todo tipo, la verdad, porque viene de golpes, digamos, reales o climáticos, como lo quieran ver, a golpes políticos, a otro golpe real, digamos, todo tipo, golpes de balanza de pago, cierre, financiamiento externo, bueno, todo tipo de shocks, y la verdad que eh, uno tendría a creer que tiene sentido que ellos no quieran generar nuevos eventos como traumáticos para esta economía que ya viene tan complicada, pero, pero ojo también con este trade-off que yo te mencionaba, ¿no? O sea, primero, ¿cuál es la probabilidad de llegar hasta octubre del año que viene sin tener que corregir abruptamente las variables? Y hoy, digamos, no es cero la probabilidad de llegar, pero parece acotada. Y segundo, ¿a qué costo se hace, no? O sea, ¿cuál es la economía que te queda después de haber cumplido ese objetivo? Independientemente de cómo salga la elección, ¿no? Adrián, tengo una pregunta, un par de preguntas de inversiones, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para esa parte, que seguro hay muchos que están ávidos de entender un poquito, de proyectar. Tema Sí. bonos en dólares, ¿no? Tema, digamos, recurrente en estos meses. Las acciones volaron en noviembre y están subiendo también en diciembre. O sea, acciones de Argentina, después del piso total, bueno, se están recuperando, obviamente están años luz del precio que estaban antes de las PASO 2019. Y los bonos, la verdad es que como que no reaccionan. En parte puede tener que ver con que la ANSES salió a vender para dominar el tipo de cambio. Pero tampoco da la sensación que hay mucho entusiasmo en los inversores por empezar a comprar deuda argentina. ¿Cómo lo ves eso? A ver, por el lado de los bonos, haciendo un poco de historia antigua de los últimos 3 meses, uno mira y dice, bueno, a ver,
las primeras cotizaciones que tuvieron los bonos, qué sé yo, el Global 2030 por tomar uno, estuvieron en la zona de 11% de tasa. Lamentablemente, pocos días después de la reestructuración, se anunciaron una serie de medidas que dañaron enormemente las expectativas y llevaron a los rendimientos de los bonos a la zona de 16-17%, marcando un claro quiebre que después, la verdad es que no se logró revertir hasta ahora. En cuanto a las expectativas que uno nota, tanto locales como externas, sigue predominando el pesimismo, sin dudas. Eso afectó. También afectó el aumento de la oferta neta de bonos en el mercado, o de la deuda neta del gobierno, digamos, como quieran verlo. Ahí por dos factores. Primero, digamos, la intervención oficial a través de operaciones de mercado abierto con estos bonos, que en la práctica aumentaron la deuda neta porque eran bonos que estaban en manos del sector público y pasaron a estar en manos del sector privado, en un contexto en el cual no había señales claras de demanda por esa deuda, con lo cual se terminó generando un exceso de oferta mayor ahí en el mercado de bonos, y además por estas licitaciones o canjes de bonos en dólares, en bonos en pesos por bonos en dólares, que también agregaron más oferta en el margen, con lo cual eso afectó, claramente afectó, sigue pesando hoy, ¿sí? Pero yo creo que hay que separar eso que tal vez pesó más en lo estructural que vimos hasta ahora de lo que fue más coyuntural, ¿sí? Ahí en los últimos 2 meses, desde principios de octubre, nosotros, incluso en uno de estos webinars, hablamos mucho de cómo el gobierno empezó a cambiar de enfoque. Yo creo que sobre fin de octubre, sobre fin de septiembre y esos días de octubre donde el tipo de cambio informal se acercaba a los 200 pesos que vos mencionabas antes, ahí es como que el equipo económico se dio cuenta que había que cambiar, y ahí hizo dos cambios muy importantes. Primero cambió de enfoque, ¿sí? Dejó de introducir restricciones o de solucionar todos los problemas con una nueva restricción, apelando mucho más a los incentivos y a generar, digamos, los incentivos correctos o ir por las buenas, por decirlo de alguna manera, de generar confianza, de empezar a ir por el lado de las tasas, de que la gente se quiera quedar en pesos. Ese primer giro ayudó, y el segundo giro fue más importante aún porque fue tratar de empezar a mostrar otras señales macro, ¿sí? Empezar a mostrar que el exceso de pesos, que ellos entienden que el exceso de pesos está detrás de estos problemas, y ahí cambiaron bastante la estrategia de financiamiento, dejando de apoyarse tanto con emisión monetaria en el margen y usando mucha más deuda, y eso también ayudó, ¿sí? Y ese giro fue, en algún sentido, ese doble giro, fue premiado o se reflejó en el mercado de bonos, ¿sí? Que además estuvo sostenido por mejoras muy marcadas en el escenario global. Ahí me parece que la convergencia de los rendimientos de los bonos a la zona de 14-15% estuvo dentro de los escenarios que nosotros manejábamos, ¿sí? Nosotros creíamos que no era lo mismo, digamos, que el 17% reflejaba una dirección económica desacertada, y por ende el giro tenía que ser premiado, y creíamos que un 14, un 15% reflejaba ese giro. Hoy creemos que ese giro necesita de mayores señales de viabilidad política, ¿sí? Se tiene que ver un mayor consenso dentro de la coalición de gobierno con respecto al nuevo norte que se está tratando de definir para la política macro, y si esas señales se ven, yo creo que vamos a tener un premio a los bonos, pero por ahora esos elementos están ausentes, con lo cual yo tiendo a creer que tenemos un tiempito en la zona de 14-15%, y en cuanto a acciones, creo que ahí tuvimos un impacto diferencial que estuvo relacionado con principalmente flujos de capitales muy fuertes hacia países emergentes en acciones y no tanto en bonos, ¿sí? Y ahí se reflejó un impacto diferencial, más allá de que obviamente la baja de las tasas de descuento también influye, ¿no? Me parece que los inversores hoy, viste, tanto locales como extranjeros, como que están mirando dos cosas, ¿no? Por un lado, el giro más ortodoxo, si querés, de la política económica, y después qué pasa con la política, ¿viste? ¿Quién manda?
si manda el ala albertista, si hay lugar para la ortodoxia, si se va a imponer el Instituto Patria, y ahí es donde me parece que Tal cualquier cual, intento tal de cual. más ortodoxia, bueno, hay que ver cómo se dirime todo esto. Yo creo que ahí sigue habiendo Sí. muchas dudas. Sí, yo creo que hoy es mucho más importante empezar a ver señales eh, políticas que seguir profundizando con los anuncios económicos y ser tal vez más agresivo con los objetivos macro. Yo creo que hoy lo que estamos necesitando es señales que desde la política o desde los distintos sectores de la coalición de gobierno empiecen a confirmar que, bueno, este rumbo, más allá de lo discursivo, hacia su propio electorado y demás, que este rumbo en el fondo está siendo respaldado internamente y que esa visión efectivamente cambió y que no es una cruzada de un par de integrantes del equipo económico que creen que hay que hacer las cosas de otra manera, sino que es realmente una nueva visión dentro del gobierno que debe ser respaldada. Esa es la señal fuerte que nosotros necesitamos ver. Cuando uno habla con los inversores de afuera, hay como un grado de convicción relativamente alto de que el acuerdo con el fondo es lo que puede dar esa señal, porque, bueno, se apunta a que haya objetivos multianuales, a que haya una ratificación del Congreso y obviamente si estuviera firmado por, digamos, los integrantes más importantes del gobierno, también hablaría de una disposición en serio dentro eh, de los altos cargos o altos rangos del gobierno de llevar ese plan adelante. Nosotros somos un poco más escépticos con respecto a ese tema del acuerdo con el fondo, pero entendemos por qué afuera se ve de esa manera, ¿no? O sea, ellos están buscando el catalizador que les permita explicar por qué Argentina sigue operando tan diferente del resto de los bonos emergentes que ellos operan, ¿no? O sea, ¿por qué Argentina no hizo el catch-up? Bueno, porque faltan este tipo de cosas. Sí, el gobierno le pone mucha pila al tema del acuerdo con el fondo, ¿no? Piensan que eso le va a dar un espaldarazo y va a eliminar muchas de las dudas que estamos hablando recién. Veremos si pasa esto. También decían lo mismo de la deuda y no ocurrió demasiado. Sí, a ver, hoy el acuerdo con el fondo aparece como el gran catalizador que puede tener este mercado, ¿sí? Porque, digamos, simultáneamente te puede cumplir varios condimentos, como mostrarte el primer plan macro en serio con relativa consistencia, auditado por alguien, entre comillas, más objetivo, digamos, o externo al gobierno, y que a la vez lleve el respaldo de la coalición de gobierno y preferentemente de también las principales fuerzas de la oposición. Si todo eso se cumpliera, bueno, podríamos tener impulso, pero de vuelta, yo tiendo a creer que hay razones por las cuales el acuerdo se puede demorar un poco más de lo esperado, tal vez no teniendo el mismo efecto que la reestructuración, porque yo creo que la reestructuración fue distinta. La reestructuración cumplió con los objetivos que se necesitaban para la sostenibilidad desde el punto de vista de aliviar los pagos. El tema es que la política macro que siguió después no fue consistente con esa sostenibilidad que había que recuperar, ¿no? Sí, Y Adrián, esa es la pata que falta con el acuerdo con el obvio. fondo. Adrián, y la deuda en pesos, viste que están los bonos SER, que ahora aparecen como en una apuesta obvia, ¿no? Porque viene una mayor inflación, pero bueno, también los inversores lo saben y los precios un poco lo reflejan. Creo que ahora los bonos con SER tienen tasa cero, y después están también los bonos Dollar Link, que en su momento también fueron muy buscados. ¿Qué estás viendo? A ver, hoy es como que la parte, los bonos ser más cortitos es como el producto que está de moda, ¿no? O sea, lo que todos están buscando. Nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo que en cuanto a las estrategias de inversión en pesos, el enfoque tiene que ir por acá, por una mayor exposición a SER. Hace rato nosotros veíamos que los bonos más representativos a 2021 de repente tenían o estaban descontando una inflación en la zona de 45%, 40%, y nosotros creíamos que eso tenía que reajustarse, que ahí había claramente algo que estaba
algo que tenía que ceder, digamos, y claramente terminó siendo la curva nominal o las tasas nominales lo que se dio. Hoy tenemos una inflación implícita más o menos en la zona de 60%, con lo cual está como mucho más equilibrado. Pero sin dudas el mercado está queriendo buscar esa protección. Nosotros vemos que los bonos, el sendero de inflación implícito en los bonos está mucho más alineado con lo que nosotros veníamos viendo y que ya está en niveles bastante más razonables. Aún así seguimos viendo que los riesgos están sesgados al alza y por eso sugerimos tomar cobertura SER. Ahí es muy importante remarcar algo que tal vez es medio técnico, pero que cuando uno mira la curva de bonos SER, está como partida en dos. ¿Sí? Por un lado están los bien cortitos, que básicamente están rindiendo en algunos casos negativo, como bien decís vos, y esos reflejan puramente el inversor que está buscando protección contra la inflación. Incluso estoy dispuesto a pagarte una tasa real un poquitito negativa con tal de estar cubierto de esa aceleración de inflación que se espera. Y después tenés la parte más larga de la curva, que bueno, obviamente tiene otro tipo de apuestas más vinculadas a la dinámica de las tasas de interés reales y todo, donde ahí hay muchos inversores que no quieren saber nada porque en realidad ellos quieren apostar por una aceleración de la inflación. Nosotros esa estrategia hoy eh, la tenemos muy bien desarrollada porque este es un escenario que ya veíamos hace tiempo. Nuestro Hay fondo fondos, hay SBS, fondos sí, uno quiere meter en fondos SER. Hay digamos, buena cantidad de activos que para, digamos, invertir en estos sí, fondos de sí, manera... sí, sí, sí. A ver, nosotros tenemos un fondo que se llama SBS de Renta Pesos, que, que tiene una exposición muy grande a deuda ajustable por SER, mayor al 60%, si recuerdo bien. O bastante mayor, tal vez 70, si no me falla la memoria. Y ahí tenemos la ventaja de que tal vez la curva SER sea hoy la que mejor desarrollada está dentro de lo que son las emisiones del tesoro, porque hay un montón de plazos donde uno puede elegir. En general las emisiones tienen buena liquidez, entonces el fondo se puede ir moviendo bien. Y a la vez es un fondo que está muy bien posicionado, incluso no solo por la exposición que tiene a SER, sino por cómo está parado dentro de la curva SER, porque bueno, tuvo la ventaja en algún sentido eh, de haber mantenido una visión que hoy está de moda desde hace mucho más tiempo y entonces como que tuvimos más tiempo de ir preparándolo para cuando llegara este momento, pero es un vehículo, digamos, ideal para el inversor que quiere cubrirse de la inflación y estamos viendo muchos jugadores que tal vez son los históricos que apostaban a tasas fijas de corto plazo, que se están empezando a interesar por instrumentos cortitos ajustados por SER, y eso también es una señal bastante potente de lo que son las expectativas de inflación. Y después, bueno, a ver, los instrumentos Dollar Link son un poco más complejos. Ahí el gobierno, digamos, no desarrolló una curva como la SER, sino que tiene emisiones más puntuales y ahí, bueno, nosotros también tenemos un fondo que está diseñado para tratar de cubrir a los inversores ahí del riesgo cambiario. ahí tenés un poquito más de alternativas corporativas, ¿no? Empresas que han emitido con dólar link. Sí, ahí hay más alternativas. Muchas emisiones de ese mercado tampoco tienen mucha liquidez. O sea, hay muchas estrategias de buy and hold en esos instrumentos que tal vez inversores lo suscribieron en su momento y tal vez después los conservaron. Entonces, en la práctica, tal vez en algunos casos más corporativos no hay tanta liquidez, pero en general, digamos, nosotros tenemos un fondo que es el SBS Capital Plus, que busca cubrir contra los riesgos de tipo de cambio, eh, básicamente tratando de hacer apuestas que traten de beneficiarse de un evento de devaluación en el horizonte de corto plazo, ¿sí? O sea, no es que le estamos apuntando a un timing de acá a un año, sino que está más pensado para una cobertura que muchos la usan de manera muy activa, pero digamos, para horizontes de inversión relativamente, para capturar inflaciones devaluaciones en un horizonte de inversión relativamente corto, ¿no? Adrián, acá hay un par de preguntas iguales.
y ya para ir cerrando, pero no quiero dejarla pasar, que tiene que ver con la reestructuración de la deuda en la provincia de Buenos Aires, que pasa, obviamente no pasó nada, sigue sin reestructurarse. Creo que ahí se perdió una gran oportunidad de meter a la provincia junto con la reestructuración nacional. Porque ahora, ¿cómo hace la provincia de Buenos Aires para convencer a los inversores que el exit yield va a ser 10-12% como hizo la Nación? Es imposible. Entonces, si fueran un canje hoy, como están las cosas, tendrían que entregar un bono que va a valer 30, $32, 35 con toda la furia, contra los más de $50 que parecía que podía valer la deuda nacional. Eso yo creo que es el gran problema que tiene la provincia. Hasta que no mejore la deuda nacional, me parece que no van a poder avanzar con la reestructuración provincial. A ver, sin dudas ahí hay una oportunidad perdida. Lamentablemente, es como vos decís, el escenario de descontar flujos al 12%, por ejemplo, se perdió. Hoy ese no es un escenario, digamos, base para ninguno de los inversores que están negociando estas reestructuraciones. Pero además, cuando uno ve las reestructuraciones que sí se fueron cerrando, en general estamos viendo exit yields implícitas en la zona de 16% o más, ¿no? Con lo cual eso sugiere que con créditos que son capaz fiscalmente más fuertes o un poco más sólidos que el caso de Buenos Aires, y que aún así están apuntando a la zona de 16%, capaz un poquito más según el crédito que uno mira, con incluso condiciones de reestructuración bastante más light que las que estaba proponiendo en su momento Buenos Aires, ¿no? La verdad, en su momento se especulaba con que Buenos Aires pudiera apurarse y ofrecer algo que estuviera entre 3 y 5 dólares más arriba del soberano, valuado a la misma tasa, así a ese 12%. Hoy ese es un escenario que me parece que se perdió, ¿no? Ahí tal vez haya que esperar, capaz ahora tenga sentido tratar de aguardar un poco a ver si mejora en el margen un poco el tema de las expectativas sobre Argentina en general, como para tratar de buscar un exit más bajo, ¿no? Adrián, Hoy no es viable este 16. Nos queda un minuto. Bueno, ¿sos optimista para el 2021? A ver, dame en 2 palabras, digamos, ¿qué esperás? A ver, 2021 espero un año de nuevo complicado, bastante desafiante. O sea, los desafíos macro son muy grandes. Creo que en algunos aspectos hay más grados de libertad de los que se pensaba hace 2 o 3 meses, pero hay que ver para qué los usa el gobierno. Yo creo que la clave, la llave para evitar una dinámica disruptiva va a estar en mostrar señales claras de consolidación fiscal y monetaria en el marco de un acuerdo con el fondo, para evitar un sendero, digamos, disruptivo. Y ahí es donde se va a estar jugando realmente la suerte del año que viene. El punto de partida es complicado, digamos, o sea, es difícil mirar el punto de partida y ser tan optimista, pero también mi impresión es que más allá de que los desequilibrios del mercado cambiario son grandes y las expectativas de inflación son altas, y capaz esos dos son los principales desafíos, en el resto de los aspectos de la política macro hay un poco más de margen, con lo cual hay que ver cómo se acompañan los pequeños ajustecitos o no tan pequeños que hay que hacer en el verano, con señales más contundentes hacia adelante. El desafío es grande, el giro del último mes apunta a una dirección mucho más consistente con lo que creo que necesita hacer Argentina, y si las señales políticas aparecen y respaldan esa visión y en la práctica lo pueden poner en práctica, digamos, o lo pueden poner a prueba todos esos planes que están haciendo, entonces puede terminar un poco mejor de lo que se está esperando hoy. O sea, hay que ser más papista que el Papa, como se dice, ¿no? Hay que dar señales fiscales fuertes para compensar, digamos, de dónde el punto de partida y aparte todo el ruido político. O sea, sí, sin dudas. El desafío, desafío, me parece que sí. Me parece que sí, el desafío es muy grande.
el desafío es muy grande y me parece que se necesitan medidas fuertes para estar a la altura, ¿no? A ver, ojalá salga todo bien y se tomen un conjunto de medidas que nos permitan iniciar después de tantos años un camino de tranquilización macro que permita a todos empezar a proyectar más allá de los 6 meses, por decir algo, que ya suena muy largo. Pero no lo Ojalá ves. que pueda revivir la inversión. Hoy me parece que los riesgos siguen siendo muy altos, los desafíos para 2021 son muy grandes, y me parece que faltan señales mucho más fuertes para poder revertir las expectativas que hoy tenemos, ¿no? Adrián, un placer haber mantenido esta charla. Muchísimas gracias. Viene una encuesta ahora, así que les pido que se queden 30 segundos, contestan la encuesta y los liberamos. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Un gusto haber compartido este año. Y bueno, felices fiestas si no nos vemos. Esperemos que no nos veamos, ¿no? Porque si nos vemos, porque va a pasar algo serio en las próximas 2 o 3 semanas, esperemos que no suceda. Adrián, Sí, un abrazo. no quiero que suene mal, pero ojalá que no nos veamos hasta el año que viene. Exactamente, tal cual. Bueno, un Pero abrazo bueno, y saludos a toda la gente de SBS. Es un placer, como siempre. lo mismo digo, saludos a vos y que Abrazo. terminen todos bien el año. Muchas gracias.